Listo. Vamos por el libro para compartirlo. Em, bueno, recuerden que estamos en el Manual para el Maestro, estamos leyendo las características de los maestros de Dios y terminamos de leer la 4, la mansedumbre. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar con la siguiente, que es el júbilo. Si están listas, vamos a comenzar. Esta es la quinta característica de los maestros de Dios, el júbilo. Yo creo que tiene una razón de por qué las pongan en este orden. Todas se derivan de la confianza, ya revisamos, pero sí hay cierta lógica en por qué vayan en este orden. ¿Por qué el júbilo es la quinta característica y las demás tienen ese orden? Bueno, hay una razón, hay razones para ello. Vamos a ver la quinta característica, el júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. Vean, aquí está la razón, ¿sí? Sin mansedumbre no puede haber júbilo. ¿Por qué? Bueno, porque la mansedumbre significa que ahora el miedo es imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre llenas. Los mansos no experimentan dolor. Y si no experimentan dolor, experimentan la verdad, no el contrario del dolor, sino la verdad, júbilo. No pueden sufrir. ¿Cómo no van a ser felices? Entonces, entendemos aquí a la felicidad como júbilo. Y hemos hablado ya de la felicidad, que es un atributo del ser, un atributo de la verdad. Como todas las características las adquiere la mente que ha completado su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya ha aprendido, tiene todas estas características, pero estas características se tienen que expresar y se van a expresar siempre a través de todavía o temporalmente una persona. Se necesita un cuerpo para expresar todo esto, ¿sí? Y a veces la gente piensa que la felicidad tiene que ver o se expresa, la felicidad verdadera se expresa eh, cantando, brincando, riéndose a carcajadas, y esa no es la felicidad. La felicidad es júbilo, y el júbilo es una especie de, am, yo le llamo sonreír sin sonreír. Es una postura mental, es algo interno que te llena de júbilo simplemente por estar en la posición mental en la que te encuentras. Reconocer quién eres sin dolor, sin sufrimiento, sin pesar, sin pasado, tiene que ser jubiloso. Y claro que ese júbilo, al expresarse a través de un cuerpo, pues sí puede llevar o conducir a que haya una risa, pero ya no es esa risa eh, frenética, desbordada, porque, porque no es de esto de lo que se trata. Es decir, l- la felicidad no se ve de esa manera. Porque veas a alguien riendo de esa manera, alocada, desenfrenada, no puedes pensar que está feliz. Wapnick habla de voltear, de mirar a ver el campo de batalla por encima y esbozar una ligera sonrisa. Esa es la felicidad, ese es el júbilo, el darte cuenta de que lo que creías que había sucedido no sucedió.
Es una especie de, ¿cómo pude haber creído que esto era verdad? Esto es júbilo. Entonces, al no poder sufrir, ¿cómo no van a ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él, en Dios, y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su canto de gratitud. Aquí hay otra, digamos, definición de júbilo, gratitud. Y no es la gratitud en el sentido usual de la palabra aquí en el mundo. Y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Es muy corto lo que se habla del júbilo, pero creo que es claro, ¿no? Si tienen algo que comentar o preguntar, adelante. Si no, pues nos vamos a la sexta, la indefensión, que también tiene solamente un párrafo. La indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Esto es interesante porque las personas que estudiamos espiritualidad de alguna forma, siempre queremos como ser los que van adelante, ¿no? Los que están a la vanguardia, los que dirigen a otros, los que acompañan a otros, los que ayudan a otros, como, como el líder, ¿no? Y ese es un engaño. Ese es un engaño porque ese líder o ese estudiante de espiritualidad está creyendo que es el que define cómo debe hacerse su función. Y aquí dice muy claramente que estos maestros o los maestros de Dios en su indefensión no tratan de forjarse a sí mismos. Ya trascendieron esa creencia de que ellos se han creado a sí mismos y que por lo tanto son ellos los que tienen que definir su función, cómo va, de cómo va su función, qué hacer en esa función. Y han establecido los maestros del mundo, los estudiantes de espiritualidad del mundo, han establecido su función tal como ellos conciben lo que significa llevar a cabo una función. Entonces todavía están pensando que ellos pueden definirse a sí mismos. En la indefensión, el maestro de Dios ya no trata de forjarse a sí mismo. Su júbilo, y vean cómo el júbilo, cómo la indefensión, perdón, procede del júbilo. Su júbilo procede de saber quién los creó. Y ¿y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Cuando reconoces quién te creó, quién es el creador de todo lo que existe, ¿qué necesitarías defender? ¿Para qué te serviría tener a la mano herramientas de defensa? ¿Para qué? ¿Contra qué? ¿Contra quién? Eso es ser indefenso. Indefenso, por lo tanto, o como leíamos acerca de la mansedumbre, por lo tanto, la mansedumbre y la indefensión no tiene
nada que ver con ser tontos y dejarte hacer algún daño o no meter las manos en ningún sentido ante un ataque. Indefensión es otra cosa. Todas estas características, chicas, son posturas mentales, son actitudes que provienen de una postura mental. Por lo tanto, la indefensión no tiene nada que ver con o no decir algo verbalmente o no hacer algo eh, para defender algo. En tu mente sí ya no hay defensa. Y eso podría conducirte o a que hagas algo o a que no lo hagas, a que digas algo o a que no lo digas. Pero en la mente está establecida la indefensión como algo muy real, como algo que em, sí, ante lo cual ya no tiene sentido las defensas que el mundo ofrece. Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado mientras no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Si ya no hay ilusiones, ¿qué más querrías defender? Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas, porque el sueño es grotesco y formidable porque lo está proyectando, lo está sosteniendo aparentemente una mentalidad que cree en el daño. Sin embargo, cuando el maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, de las defensas y de las ilusiones, se da cuenta de que allí no había nada. Esto realmente habla de un maestro de Dios avanzado. Por eso no se había tocado el término avanzado en todas las características, tal vez hasta aquí, en la indefensión. Recordemos los pasajes en donde se nos habla del Jesús histórico y, y él parece no tener nunca miedo ante nada ni ante nadie y no creer absolutamente en el daño. En ese sentido, es indefenso, no tiene que defender ilusiones. Sin embargo, ya lo leí, sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Al principio permite que se le desengañe lentamente, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Vemos cómo todas las características están ligadas. Debe haber confianza para que el maestro permita que se le desengañe lentamente y así avanzar y así aprender más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Y como decía antes, esto no quiere decir que no le pongas llave a tu casa, a tu auto, que no tengas tu dinero guardado en un banco o en algún sitio, o que no tengas un ahorro. Simplemente ya eso no lo consideras como un posible daño o una posible vulnerabilidad ante el daño. Ujú. Las, las ilusiones en el mundo dejan de ser causa de algo. Lo que se experimenta entonces es seguridad. Lo que se experimenta es paz, lo que se experimenta es dicha, lo que se experimenta es a Dios. Y leemos desde la introducción al libro de texto, en un curso de milagros, que una teología universal es imposible, pero una experiencia de Dios no solo es posible, sino necesaria. Bueno, pues parece que finalmente
se nos muestra que es posible alcanzar la experiencia de Dios. ¿Continuamos? Las características son muy cortitas porque pues también ya no hay mucho que decir acerca de ello. Así que si están de acuerdo, vamos a la generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para los maestros de Dios, para el maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Es decir, se tiene que abandonar todo el significado que tenía la palabra generosidad usualmente para cambiar en la mente a lo que realmente significa la palabra generosidad desde el contexto de un curso de milagros. Tiene que haber habido suficiente cambio de mentalidad, vamos, para poder entender el significado de la palabra generosidad. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, este se basa, a fin de cuentas, en la confianza. Vean cómo todos se basan en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar, entre comillas, en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudio. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. Para el mundo, generosidad, incluso esa palabra, ya no tanto dar, sino la palabra generosidad para el mundo siempre significará perder algo, tener que despojarte de algo. Para el maestro de Dios no. Para el maestro de Dios, ser generoso o dar significará conservar. Hace unas horas una persona me preguntaba, bueno, me hablaba de cierta situación que está ella viviendo y me decía que ella quiere ayudar a una persona, a otra persona, que la quiere ayudar, que quiere que la otra persona salga de sus problemas, que quiere que la otra persona esté bien, pero como ella misma se reconoce en problemas o en condiciones que para ella son difíciles, no sabe desde dónde ayudar o cómo ayudar o qué dar. Ese es el ejemplo del maestro o del ser especial en el mundo que cree que para dar algo lo tiene que perder, porque cree que lo tiene que dar de sí mismo y cree que se va a quedar sin ello. No importa que dé, no importa si da dinero, si da cosas, si da tiempo, si da ayuda, si da lo que dé. Para el maestro de Dios, ser generoso o dar significará conservar.
porque ya tiene muy claro, tiene muy integrado que dar es lo mismo que recibir. No es perder, sino recibir. El maestro de Dios es generoso en interés propio. Pero no nos referimos aquí al interés propio del que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada para él, perdón, nada que él no pueda dar. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar. Y esta persona de la que les hablaba, ella cree que ella no puede dar la ayuda que quiere dar, porque cree que no tiene nada que dar. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa, no podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él. Aquí las palabras interés propio pueden tomarse desde el ego o desde el mundo para lo que significan para el mundo, o como vemos aquí, para la verdad. Ya no se busca nada que sea solo para él. Ha comprendido perfectamente y ha integrado lo que significa no tener intereses privados o propios, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. Ahora el interés es común, es decir, esta persona de la que les hablo podría bien darse cuenta de que la aparente ayuda que la otra persona está requiriendo obedece a su propia petición de ayuda. Pero ella piensa que es la otra la que necesita ayuda, no ella. Cuando ella vea que esa ayuda o esa petición de ayuda es común, que todos necesitamos ayuda, entonces ella va a recurrir a la verdadera ayuda que ella tiene y que la otra persona tiene. Porque ese maestro en nuestra mente sí va a unificar los intereses para que sean comunes y no propios o no personales. No busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que, por ende, son para su hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Entonces, esta persona de la que les hablo podría empezar su trabajo interior perdonando, liberando o despojándose de todas las creencias que tiene acerca de lo que significa ayudar, que ella cree que sabe cómo ayudar o que cree que ella sabe lo que es ayuda o lo que otros necesitan, para que pueda llegar al punto, poco a poco, obviamente, en un proceso, pueda llegar al punto en que reconoce la petición de otros como su propia petición y el llamado de otros o la presencia de otros como la respuesta a su propia petición de ayuda.
ahí los intereses se unifican. Ya no pueden ser los intereses de la otra persona y los intereses míos, porque ahí no hay generosidad. ¿Vamos bien con esto? Sí, Sí, perfecto. Vamos entonces. Gaby, Sí, María, adelante. mm, es evidente que como dice aquí esta parte, eh, de todos estos términos usados en diferentes formas, se ha hablado durante todo el texto. Sí. Y, y es importante por lo siguiente, eh, uno siempre centrado en que uno es un cuerpo que Mm, vive en un mundo material, entonces tiene la idea del sacrificio, que es justamente, no, ahí no usa la palabra sacrificio, pero te dice que lo contrario de la generosidad es en realidad dar para perder, en el sentido de perder, es simplemente en vez de ser generoso, uno es sacrificado. ajá, correcto. Entonces, porque en el mundo, creyendo que puede violar las leyes de la mente, entonces dice que las ideas abandonan su fuente. Ujú, En cambio, Dios te dice que las ideas no abandonan su fuente, es una ley de la mente. sí, Y por lo tanto, en el cielo, dar es recibir. Y además, cada vez que das, vas a reforzar esa idea. sí, Porque lo que es parecido a algo que no es totalmente exacto, pero sí se nota aquí, porque hemos dicho que en la mente del Hijo de Dios que cree separado, cree que ha violentado las leyes de Dios que no se pueden violentar. ajá, Entonces, aparece por ahí, por ejemplo, cuando hemos visto que cuando yo pienso algo y voy a recibir acorde a esa forma de pensar. Si sí, pienso como ego, todo lo que voy a recibir es de acuerdo a lo que el ego te dice que recibe cuando das. sí, Que es justamente el sacrificio. Entonces, por ujú, ejemplo, en la parte de docente, en la parte de reforzar las ideas en este caso, uno pasa, qué sé yo pasé 25 años, o 27 mejor dicho, dando clases y evidentemente entre las primeras veces que comencé a dar clases sobre las leyes de Newton, ujú, bueno, al final, pues hasta ni necesitaba ir a los libros. Al principio tenía que estudiar incluso. ujú. Entonces, de tanto uno va y, como dice, a repetir y repetir, esas ideas se van reforzando. Lo que quiere decir que de ese punto de vista se cumple con esa ley aún en el sueño. Ujú, ujú, Entonces, un elemento importante, por eso dice que la generosidad está hablando del dar verdadero, que es ujú, dar y recibir lo que das. ujú, Y por lo tanto vas a conservar lo que das. Solo que en el mundo de la materia afuera, como es expresión de la separación, entonces si yo te doy un libro que tengo yo, entonces yo creo que he perdido el libro ujú. porque ya no está en mi poder, sino que ahora se lo he dado a alguien o te lo he dado a ti. Claro. Hay, entonces, por eso el mundo te enseña de quién estás escuchando el dar y el recibir, que es Ujú, sacrificio ujú, ujú, para aquí. ujú, Entonces recuerdo que en el capítulo, creo que sí, dice que, que curar es hacer feliz. ujú. Porque, ¿qué vas a curar? La mente de las ideas equivocadas. Sí. Y por lo tanto vas a ir hacia la felicidad que te la dijo anteriormente con el júbilo. Ujú, Y podría agregarle que sencillo, ¿no? Que el júbilo en realidad es una, algo así como una serena alegría, sí, es un regocijo interior. sí.
Entonces, por eso también dice que hacer feliz en realidad regocijarte Ujú, cuando das. ujú, Entonces, por mucho tiempo, pero por mucho tiempo, había una frase que está en el capítulo 10, con la cual en el principio yo intentaba entender, pero no la lograba entender, porque todavía, pues, quizás mi práctica estaba muy baja, pues, ujú, porque en la práctica es como uno va aumentando reforzar las ideas que me da el Espíritu Santo. ujú. Y porque yo estoy mal acostumbrada a reforzar las ideas del ego. Sí. Entonces recuerdo que en el capítulo 10 en la sección 3 que habla de los, creo que es los ídolos de la unión, de la enfermedad. Ujú, Ahí había una frase, porque uno a veces aquí en el mundo quiere ayudar, pero como no tiene la idea correcta del ayudar, porque ha olvidado, ha querido olvidar el dar del cielo, ujú, quiere dar como aquí. Entonces uno, por ejemplo, por esa razón uno se hace empático con el dolor, con el ujú. sufrimiento, Sí. con, con la pobreza que pueda tener alguien desde el punto de vista material. Ujú, ujú. Entonces está queriendo utilizar en términos de dar cosas, pero materiales. Y evidentemente que automáticamente la mente le va a decir, todo lo que des materialmente lo estáis perdiendo. Ujú. Y está reforzando la idea de la carencia. Sí. Entonces, esa frase del capítulo 10 me la aprendí incluso porque decía, si quieres sanar a tu hermano, acepta simplemente a Dios por él. Ujú, Entonces, ese es porque soy yo primero quien tiene que aceptar a Dios en mi mente. Está allí, pero no lo he aceptado, lo he olvidado. claro. Y solamente así yo voy a darle a mi hermano ese deseo de sanarlo, pero como me he quedado en el mundo, quiero sanarlo de su pobreza, de su enfermedad Ujú, y cosas por el estilo, pero es ujú, nada, esas solo son expresiones de la enfermedad de la mente. ujú, ujú. Entonces, bueno, nos pasa ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y tiene que ver, por eso parece un solo párrafo, yo siempre he dicho que entre más corto es, más profundo parece ser. Sí, ¿Ve? sí, sí, es correcto, María. Y también por esta razón que estás comentando, es que nos cuesta trabajo perdonar, porque la Ajá. mente cree que realmente va a soltar algo de sus ideas que eran valiosas para él, las va a soltar, ahora las va a dejar, las va a entregar. Y en realidad no se da cuenta que eso no puede ser un verdadero entregar algo, porque ahí no hay nada que entregar. Ajá. Pero como tiene tan arraigado la idea de la relación que él ve entre dar y perder, La entonces, carencia lo hace a uno mezquino, ajá, porque una vez que luego supuestamente se forzó para tener algo, obtener, por eso que aquí ujú, la regla es, en el cielo ser es tener es ujú, ser. ujú, En cambio aquí separado, el ser ahora quiere obtener obtener, para decir que ese tener va a reforzar su concepto de ser, de ser, que es falso. que es falso. Ujú, ¿Ve? totalmente, Entonces, sí. pues, entonces, querámoslo o no, cuando hablamos de mezquinos, pichirres y todo eso, somos todos. Sí, Porque, porque lo somos en el sentido de que como estamos viviendo el mundo de la separación, estamos viviendo el mundo de la carencia. ujú, Y por ujú, eso es que queremos llenar ese vacío con tantas cosas ilusorias y en todo caso materiales. ujú, sí, Entonces, ese elemento muy importante, cómo están conectados, porque al fin de ujú, cuentas se trata de lo mismo, ujú, ujú, expresiones de lo mismo, de esa confianza de que en realidad soy el santo hijo de Dios. sí,
Y lo es también mi hermano, porque es que ya le hemos dicho tantas veces que no hay capítulo que no nos diga que todo lo que demos al otro nos lo estamos dando a Dando nosotros nosotros. mismos. Ujú. ¿Eh? Sí, Entonces, bien, hay una frase que yo no recuerdo en qué capítulo está o en qué sección, eh, que dice, si tu hermano te dice que desea la paz, debes creerle, porque sí la desea. Y comento esta frase porque en algún grupo de los que tengo, pues una persona dice siempre esa frase, siempre la menciona, pero tenemos que tener cuidado con eso porque no nada más porque el otro diga o yo diga que deseo la paz, es que entonces sí la deseo y entonces me frustro cuando no la tengo, porque me estoy engañando a mí mismo de que sí la deseo. Esto lo menciono porque las ideas que vienen de aquí, no necesito, ¿cómo lo digo? Vamos, si yo me las aprendo textualmente, eso no hace que mi mentalidad cambie. Entonces, cuando yo comprendo la idea, cuando yo leo, perdón, leo la idea, dar y recibir son lo mismo, y ya me la aprendí, eso no quiere decir que yo realmente esté dando y yo realmente esté recibiendo. Si yo deseo la paz, puedo estarla deseando, pero también debe entrar la honestidad, y creo que ya hablamos de la honestidad, tiene que entrar la honestidad para que yo pueda reconocer plenamente, sin temor a nada, que hay ocasiones en que yo deseo la paz, pero la deseo para mí. No me importa que el otro no tenga paz. Entonces no estoy dando paz, yo estoy queriendo el conflicto. claro, pero es que te dice claramente que tú no te puedes quedar en la literalidad, Claro, porque te dice siempre que lo digas de corazón. sí. Y de corazón significa que ya estás en la mente y por lo tanto lo estás practicando. Ujú, Entonces, si la persona dice de palabras, ahí pierde la honestidad, no tiene congruencia porque internamente es como cuando decimos el ejemplo de los mantras. ujú, Soy abundante, soy feliz, pero es que no lo estoy diciendo de la boca para afuera. ujú, Entonces, hasta que no lo diga, que significa que se reconoce que en realidad eres el ser abundante de Dios. ujú. Entonces, hasta ahí no vas a ver que ni siquiera necesitas decirlo con la boca. Claro, claro. Y que solamente eres abundante porque no hay nada más que puedas ser. Exacto. Pero ese es el proceso, pero hay que decir también que es mejor de empezar, aunque sea a decirlo de la boca para afuera, hasta que se vuelva parte de que lo reconozcas desde tu interioridad. Ujú, ujú, Porque si le preguntas o lo que dijimos, si yo te ujú. doy un lápiz, en mi subconsciente, desde el ego, estoy perdiendo. Perdiendo. Todavía entonces no me he hecho de verdad consciente y por eso algunas personas, un ejemplo, van a comprar un regalo a un almacén o un lugar, Ujú, un regalo a alguien y empiezan a regatearse internamente. ujú. Este no, este está muy carito, no, y yo no tengo Sí, suficiente para esto. sí, Ahí está expresando la interioridad. sí, sí, exactamente. Entonces, por eso, ¿por qué nos piden examinar, observar, sin juzgar lo que yo misma estoy pensando o hablando? Ujú.
porque solo así, escuchándome a mí misma, pero no solo de la boca para afuera. Pues, claro que lo de la boca para afuera me puede llevar a mirar el corazón. Claro, Porque si yo le voy a dar a alguien y en el interior siento una sensación extraña, no de gozo, no de serena paz, entonces tengo que saber que no lo estoy dando de verdad. claro, claro. Y la idea de la autoobservación, del examinar, no al otro, sino a quién, solo a Ujú, mí. ujú. El otro me sirve como espejo, pero no quiere decir que yo miro lo que está en el espejo solo para ver cómo me estoy viendo yo a mí misma. Ujú, claro, Porque cuando uno se mira al espejo, se mira, ¿estoy despeinada o estoy peinada? sí, ¿A quién está mirando? Solo a sí mismo. sí, Y ahí decide si se peina o no se peina. sí, claro. Y cuando vas a comprar ese regalo y tú sientes ese gusanito interior que te dice, esto creo que no lo puedo pagar, esto es demasiado para lo que yo tengo, eh, ahí te estás dando a ti mismo la carencia. Entonces, Estás no, haciendo manifiesto lo que está en sí, ese lado de la claro, mente. sí, No lo que hay estás nada de la pensando. mente ego que no sea de carencia. No Ujú, la hay. no la hay, claro, no la hay. Y allí Porque estás él viendo es por tu propio expresión, interés. claro, él es expresión de la separación de la Ajá, abundancia. ajá, Y por eso se dice que separarse es entrar en carencia, en escasez, sí. en muerte porque has dejado la vida. Ujú, ujú. Entonces, lo primero que tenemos que irnos haciendo conscientes de que el estar aquí con este cuerpo y con esta psiquis es producto de todo ese proceso de separación. Sí, claro, totalmente. Y ahí es mejor ir diciendo, no, eso está en mí. Ujú, Algunas partes están ocultas, yo misma las tengo ocultas, ujú, no las quiero reconocer, sí, pero hay otras que sí, y hay otras que quiera o no, la proyección que voy a ver afuera está hablando de mí, ujú, totalmente. en forma inconsciente, pero me está hablando de mí. Y hay unas que uno va haciéndola consciente. Ujú, Ese es el proceso. sí, Si se vuelve realmente observador, que significa observa sin juzgar, va a ujú, aparecer eso y vas a poder decir, reconozco, si yo tengo un marido que es pichirre, aquí ujú, qué pichirrera es la que yo tengo en alguna parte. ujú, ujú, Al principio no lo veo porque me lo planteo desde lejos. Que no, el pichirre es él, yo no. Yo ujú, soy dadora. sí, yo Pero doy, si convivo con un pichirre, es que está ese elemento, está ahí en mí. forzosamente, forzosamente, Claro. Eso y cualquier cosa que uno mire. sí, sí, forzosamente. Gracias, María. Mariana, ¿querías comentar algo? Sí, no, Gaby, es más o menos lo que estuvieron hablando. Ok, ok. Pues muchas gracias, chicas. Vamos a ver la característica 8, que es la paciencia. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Eso es paciencia, esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados indudables que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta.
A veces cuando hablo con la gente, así de forma personal o en alguna sesión individual, em, muchas veces recurro a esta idea. Es que tu trabajo debe ser o puede ser de esta manera, ¿sí? Mirar al interior, examinar, etcétera, todo lo que hemos hablado aquí. Y luego les digo, y después, esperar. Espera. ¿Por qué? Porque aquí en el tiempo hay que esperar, pero puedo esperar con ansiedad o sin ella, con miedo o sin él. Pero aquí hay que esperar, porque creo en el tiempo, los, los perdones o el perdón que yo lleve a cabo, si es un proceso, entonces en ese proceso entra también la espera. Por eso dice aquí que todo lo que ves son resultados indudables que ocurrirán en un momento que tal vez aún les sea desconocido, pero ya no lo pone en duda. Es decir, el resultado no fue instantáneo, no fue automático una vez que perdonó. Aunque en la realidad eso ya está concluido, el maestro de Dios tiene que esperar, pero ya no lleva ansiedad en su espera, ya no se desespera y espera pacientemente. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurrirá en el futuro, porque parece que todavía estamos aquí y porque el tiempo es importante aquí, nuestra creencia en el tiempo es importante todavía aquí. En el pasado tampoco se produjeron errores ni ocurrió nada que nos sirviera para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Entonces, vemos que en esta característica de una mente que ha aprendido, todavía tiene que bajarla, por decirlo de esta manera, bajarla al mundo del tiempo para que le sirva aquí en el tiempo, porque ¿para qué quiero yo paciencia? Pues la quiero porque estoy aquí, porque parece que sigo aquí, por eso necesito paciencia. Si no estuviese yo aquí, si no hay cuerpos, si no hay cosas, si no hay mundo, ¿para qué requiero paciencia yo en Dios? La requiero para el tiempo. Por eso el tiempo está involucrado en el tema de la paciencia. Tener paciencia es algo natural para los que tienen confianza. Otra vez vemos cómo de la confianza se derivan todas estas características. Seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo, ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. Claro, ya no haber dolor, al ya no haber culpa, al ya no haber miedo o un ego que esté dirigiendo cualquier situación, pues que puede causar temor y por lo tanto que puede causar ansiedad. Así pase un día o 5 o 10 o 10 años.
Por eso hemos hablado en otras ocasiones que cuando un trabajo de perdón está concluido, es genuino, es verdadero, pues ¿qué importa cuánto tiempo pase para que tú ya no estés en el mundo de las formas o que tú estés iluminado o te ilumines o llegue el reconocimiento de la iluminación o del despertar? ¿Qué importa cuánto tiempo pase? Muchas veces las resistencias a perdonar no solamente se manifiestan, como decíamos hace unos minutos, el que no quiero soltar algo que creo que es mío, que me costó mucho trabajo producir y que me sirve de algo, me es valioso, y no lo quiero dar porque lo voy a perder, sino que también la resistencia se manifiesta en ese sentido. Es que si yo perdono y cada vez más voy teniendo el reconocimiento de la verdad o de mi ser, yo ya no voy a estar en el mundo. ¿Para qué querría el mundo entonces? Y los cuerpos, o el mundo lleno de cuerpos, o de cosas. Entonces este mundo se me puede ir de las manos y no quiero, lo voy a perder. Y puede ser pronto o puede ser que pase mucho, pero no quiero. Ante la paciencia verdadera, el tiempo no importa. Ya no hay nada que pueda causar temor alguno. Por eso es que la paciencia infinita produce resultados inmediatos, porque ya está ahí, en la eternidad ya está. Espero que haya quedado claro el tema de la paciencia. Vamos a ver la fe. Tan claro que me hiciste recordar el amor en los tiempos del cólera. Ajá, Florentino Ariza y Fermina Daza la esperó 53 años. sí, sí, la espera 53 años. Es cierto eso, María. Y, y bueno, hay muchas otras cosas que podemos recordar del mundo en ese tema de la paciencia. Hay una canción en donde se supone que una persona está esperando a alguien en el andén, dice Joan Manuel Serrat, ¿no? Está esperando en el andén y pasan años y años y ahí sigue esperando en el andén a que llegue la persona que ella espera. Pero ella, por lo que dice la canción, ella no espera sin ansiedad. Bueno, vamos a ver la fe. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte. De ser así, su progreso es lento. Y esto lo pregunta porque seguramente muchos hemos puesto fe, pero solo en algunos aspectos de nuestra vida mientras otros están aparte. Sigue ahí habiendo el tema de la separación en una mente que ha distorsionado su poder. De ser así, su progreso es lento y su confianza, pues obvio, ¿verdad? Aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente.
Y cuando en el curso se refieren a la palabra de Dios, sabemos que se refiere a su ley, a lo que Dios mismo es. Amor igual a unidad. El amor ha de resolver todo perfectamente. No solo algunas cosas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida a la fe por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y ya sabemos cómo piensa el mundo al respecto de los problemas. No los ve como una totalidad, sino los ve como muchos aspectos separados. Y luego toma cada aspecto para resolverlo aparte de los demás. Y cuando cree que uno está resuelto, va a resolver el otro y luego el otro. Pero cuando esos se están resolviendo o se han resuelto, el anterior que parecía haberse resuelto, vuelve a ser un problema nuevamente. Así que someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. El curso nos habla de esto con la lección que dice hay un solo problema y una sola solución. Por eso es que aprenderme lo que dice esa lección, la idea principal de esa lección, eso no me ayuda en nada. Lo que me ayuda es la práctica de eso, que yo someta todos mis problemas a una sola solución, para que se invierta completamente mi manera de pensar. Eso es fe. Y solo eso es fe, dice aquí. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Gaby, Sí, Leti. el único problema y la única solución está en la mente, ¿verdad? Claro, porque el único problema es la separación y la única solución es la unión. Ajá. Y eso está en la mente. Parece estar afuera, pero no está afuera. El afuera solamente obedece a un marco de referencia interno. Tú crees en la separación, ves todo separado, percibes todo separado. Ese es el problema. Ajá. La solución es la unión, unirte. Entonces, resolver problemas por separado, eso no solamente no es que se invierta tu manera de pensar o que cambie tu manera de pensar, sino que no puedes decir realmente que tienes fe en el Espíritu Santo para que resuelva esta situación, pero otra no crees que la pueda resolver porque es demasiado complicada. Entonces no puede ser fe, no puede ser fe la que tienes. Por eso dice, ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance. No empezamos nuestro trabajo interior, nuestro cambio de mentalidad con toda la fe. Empezamos con poca fe, pasando nuestra fe, redirigiéndola poco a poco hacia quien tiene la verdad. Por eso siempre se nos pide un mínimo o una pequeña dosis de buena voluntad, porque no entramos con toda nuestra verdadera voluntad, porque si no, no estaríamos aquí, no tendríamos ninguna necesidad de haber venido a soñar. Con todo, vale la pena
lograr cada avance por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. Por eso la disposición es algo que se revisa continua y constantemente. En una situación creí estar dispuesto a estar en paz o a ver eso de otra manera. Pero en esta otra situación no creo poder ver esto de otra manera. Y no creo, por lo tanto, estar dispuesto a estar en paz. Creo que aquí se requiere todavía más lucha de mi parte. La disposición es algo que se revisa siempre. Porque yo puedo creer que estoy dispuesto a estar en paz si se me pierden las llaves de la casa. Pero puedo estar dispuesto a estar en paz verdaderamente si me he quedado en la quiebra total, estoy en números rojos y yo no sé si dentro de 2 horas haya algo que llevarme a la boca para comer. ¿Puedo estar en paz ahí? ¿Estoy dispuesto a estar en paz ahí? Puede ser que en una esté dispuesto y en la otra no. Entonces, ¿tengo fe o no tengo? Así que estar dispuesto no indica que tú ya estés dispuesto a todo y para todo. No has alcanzado la maestría, pero estás dando pequeños pasos y tienes que reconocerlos. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser consecuente, goza de absoluta confianza. Miren cómo están aquí todas las características mencionadas. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser consecuente, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de su palabra y la definición que Él tiene de su Hijo. Por eso esto es una práctica mía, vamos, no lo menciona el curso, pero todo lo que hemos leído pues nos lleva a ese punto. Cuando yo me siento a veces muy rebasada por situaciones, por cosas, por condiciones, y creo que ya no tengo más fe que me alcance para lo siguiente, en ese momento yo me recuerdo a mí misma, bueno, si Dios no me ha abandonado has- hasta ahora, ¿por qué iba a abandonarme en este momento? Si Dios nunca me ha abandonado, ¿por qué me va a abandonar ahora? Entonces aquí entra esto. Entraña la aceptación de su palabra y la definición que él tiene de su hijo. Yo no puedo estar abandonado en ningún momento por Dios. Yo no puedo sufrir daño en ningún momento. Estoy arropado por Dios, estoy en unidad con Él. Yo no puedo perder algo, porque en la unidad no hay nada que se pueda perder. Esto no quiere decir que yo lo alcance siempre, pero muchas veces sí someto todos mis problemas a una sola respuesta. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas
tiene puestas sus miras, buscándolas hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Por eso dice aquí que la verdadera fe no se desvía. Ya no puede volverse hacia atrás, ya no puede regresar al ego, difícilmente regresa, y si regresa, inmediatamente la mente se da cuenta de que Dios no puede abandonarte, ni tú lo puedes abandonar a Él. En eso está puesta tu fe. Y en esa fe, todas las cosas se resuelven. Bien. ¿Hay algo que comentar o seguimos con la última característica? Mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. ¿Y qué es el perdón? Sino una ausencia total de juicios. Por eso es que la mentalidad abierta guarda relación con el perdón. De la misma manera en que los juicios cierran la mente, impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. Cuando tú perdonas o estás dispuesta a perdonar, debes ir con mentalidad abierta. Porque si lo que deseas es la paz, si lo que deseas es la salvación, ¿cómo puedes desearla y al mismo tiempo cerrarle la puerta a eso? De la misma manera en que la proyección de la culpa sobre él lo enviaría al infierno, de igual la mentalidad abierta permite, o de igual manera la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Creo que es adecuado esta metáfora que ocupé de la puerta. Por eso solo los que tienen las puertas abiertas, la paz puede entrar. Si tú deseas la paz, pero tienes la puerta cerrada, ¿cómo va a entrar? Y te toca constantemente, pero no abres. ¿Cómo puedes experimentarla? ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impedirían perdonar. Han renunciado a todos esos obstáculos que impiden ver la verdad, pero han renunciado a ellos como reales. Han abandonado realmente el mundo y permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en un júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes.
Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas le dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Toda la realidad que se les dio a las ilusiones ya no está ahí, entonces esas ya no pueden ser obstáculos, ni pueden ser ilusiones. Son algo que es totalmente neutro y esas cosas también tienen la puerta abierta para poder expresar la verdad que hay en ellas. Ya no se les ve como amenaza, ya no hay una causa en ellas. Todo es absolutamente neutro. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. Por eso el perdón es la piedra angular de este curso. No hay otra cosa que lo sea. Parece que tenemos muchas herramientas aquí. El instante santo, el milagro, la salvación, pero todo esto es perdón, es lo mismo. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadera meta. Si el programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadera meta, pues entonces tú tampoco tienes que hacerlo. Tú nada más llegas hasta donde el perdón te lleva. Y en donde te deja, eso es lo que es correcto aquí. La verdad llega por su cuenta. La iluminación, el despertar llegan por su cuenta. Tú no tienes que hacer nada. Y este curso no tiene que hacer nada más. Hasta ahí llega. Es que este curso es para despertar. Pues no, este curso nada más es para perdonar. Y se te pase de un lado a otro. Que ese perdón sea un puente que te conduce de un lado a otro, de una creencia a otra, de una mentalidad a otra. No te saca del sueño, solamente te muestra quién es el soñador. Si recuerdan ese principio del milagro, ¿no? No te saca del sueño, solamente te muestra que tú eras el que estaba soñando todo. Hasta ahí llegas. Pero ahí tiene que haber júbilo, ahí tiene que haber confianza, ahí tiene que haber honestidad. Ahí ya se encuentra todo esto que te están diciendo aquí. El perdón es su único objetivo del programa de estudios, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios, en el perdón. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Esa es la función de los maestros de Dios. Está compartiendo o está integrando la filiación en la mente, pero como aquí parece que habemos personas, bueno, esa integración o esa unificación se tiene que expresar a través de un cuerpo para los demás cuerpos.
para que el otro también aprenda lo que tú has aprendido y entonces tú lo refuerces. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Si nosotros revisamos, como dije anteriormente, la historia de la persona de Jesús, vamos a ver que todo lo que hizo fue traer al mundo las nuevas buenas del completo perdón. Y no hizo nada más que eso. Entonces tu función es exactamente igual. Es como una especie de subir al cielo, recoger los regalos que hay ahí y bajarlos al mundo para ponerlos aquí. Ese es el reflejo del amor de Dios en el mundo. El amor de Dios no está en este mundo, pero tú puedes ser quien traiga el reflejo de ese amor aquí. Esa es la función de los maestros de Dios. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Bien, hemos terminado las características. ¿Hay algo que quieran comentar de todo esto para pasar a la pregunta 5? ¿O vamos bien? Creo que vamos bien. Como dijo María, todas estas características en el aspecto intelectual se pueden entender perfectamente. Pero para que tú vivas la experiencia, tengas la experiencia de esas características en ti y las puedas extender, las puedas compartir, tienes que hacer práctica. Ujú. Práctica de perdón, nos dijeron al final. No voy a hacer práctica de ser honesto, no voy a hacer práctica de ser generoso, no voy a hacer práctica de ser, de tener confianza o tener fe. Eso se adquiere con la práctica del perdón. Y entonces puedes expresar una característica. Entonces los demás te pueden reconocer y te puedes reconocer a ti mismo, te pueden reconocer como perfectamente honesto, perfectamente generoso, perfectamente manso, sin necesidad de que les digas que tú eres manso. Por eso es fácil reconocer cuándo se perdona y cuándo no. Y no tienes que ponerte títulos de nada. Fulano de tal, maestro de Dios y perdonador del mundo. Así se ponen muchos, ¿eh? No tienes que ponerte esos títulos. Es muy fácil ver quién es un maestro de Dios o quién es un perdonador, porque ves su honestidad, porque reconoces la confianza con la que se maneja, reconoces la generosidad, reconoces el júbilo. Por eso decía que el júbilo es una postura interior, es un sonreír sin tener que mover los labios ni que se te vean los dientes hermosos. Es un sonreír silencioso. Eso es fácil verlo o fácil no verlo. Resulta que el que se pone fulano de tal, maestro de Dios, perdonador del mundo, resulta que no me responde una llamada, resulta que no me contesta un mensaje,
resulta que le comento algo en sus publicaciones y no me ve. Son velos muy sutiles que el ego tiene siempre. Todas las barreras que el ego pone parecen ser grandes murallas construidas de hierro y de hormigón y no poderse ver a través de ellas. Y no, los obstáculos y las resistencias y los velos que el ego pone son en realidad muy sutiles, que pueden dar apariencia de generosidad y no es generosidad, que pueden dar apariencia de bondad y no es bondad, que pueden dar apariencia de perdón y no es perdón. Anteriormente, en una de las características, se nos dijo, y no creas que has llegado a la maestría, Ujú. pero sí puedo saber más o menos en qué, eh, como tienen las indicaciones en las carreteras, ¿no? Sí puedo saber en qué kilómetro voy del camino. Eso sí lo puedo saber. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo se logra la curación? Y pues bueno, vamos a reconocer y a aceptar que de todo lo anterior, yo tengo que hacer práctica, yo debo hacer práctica de perdón. Bien, ¿cómo se logra la curación? Es la pregunta 5. La curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad. Entender el propósito. No tengo que analizar la ilusión de la enfermedad. Solo tengo que entender el propósito que tiene esa ilusión. Sin este entendimiento, la curación es imposible. Vamos a ver el propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en que el que sufre deja de atribuirle valor al dolor. ¿Por qué le ha dejado de atribuir valor al dolor? Porque ya cambió el propósito que antes tenía el dolor o el sufrimiento para él o para la mente. Ya cambió de propósito. Al cambiar de propósito, lo anterior deja de tener valor, porque ahora vas en pos de algo que realmente tiene valor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que ello le va a aportar algo y algo que tiene valor para él? Entonces vean, cuando estamos sufriendo, cuando creemos que algo duele, que puedo estar preocupado, ansioso por algo, solamente tiene que ver con que le estoy dando valor a algo. Eso tiene el significado, un significado que vale para mí. Y otra vez nuestra mente nos remite a la primera lección del libro de ejercicios. Nada de lo que veo significa nada. Con eso empezó, diciéndome que nada de lo que veo tiene valor. Solamente tiene el que yo le doy. Y le doy ese valor porque quiero alcanzar un propósito. Cuando cambio el propósito, eso deja de tener valor y ya no puedo ver valor, algo que sea útil para mí, en sufrir, en preocuparme, en enojarme, en atacar,
en querer vengarme o en sentirme injustamente tratado y víctima de algo o de alguien. Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Y ya sabemos lo que es la enfermedad dentro de este curso. No es que si yo me caí y me rompí la pierna y ahora estoy con un yeso y descansando, es que yo elegí romperme la pierna. Eso no es enfermedad. Enfermedad es la decisión que tomas en la mente por la separación, por el propósito de la separación, por el ego que orquesta todo eso. Y entonces ahora le atribuyes un significado al romperte la pierna y estar con un yeso en cama. Y crees que eso es dolor. Entonces la enfermedad de la mente que eligió la separación, a eso le has dado valor. Y ahora todo lo que se deriva de ahí, pues tiene valor para ti. La enfermedad es una elección, es una decisión que se toma. Es decidirse por la debilidad, debido a la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto sucede, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud de la mente, a la curación de la mente, como algo peligroso. Por eso hablábamos también anteriormente de la razón por la cual nos cuesta perdonar, porque veo la sanación de mi mente que se alcanza con el perdón, la veo como algo peligroso, porque yo quiero seguir manteniendo el propósito de la separación. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Creo que separándome de Dios, le arrebato su poder y me lo quedo yo. Ahora yo soy el creador de mí mismo y el creador de todo. Pero si yo como efecto de Dios me separé de Él y ahora veo la causa que Él es como una amenaza, pues entonces ahora yo, al creerme creador de todo y de mí mismo, voy a ver que mis efectos me amenazan a mí. Y creo que así funciona la mente, pero no funciona así. Yo estoy dando la orden o tomando la decisión de que así funcione para mí. Por eso mi mente me vuelve a regresar a la lección que dice, todo lo que veo es una forma de venganza. Es un método concebido en la locura. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido de quedarse con todo el poder solo para sí mismo. Únicamente con su muerte puede su hijo conquistarle. Ya le quitó el poder, ya lo conquistó. Ahora tiene que temerle, porque ahora Dios se ha convertido en su efecto y a los efectos, pues parece que se les teme. Ahora veo a Dios como una forma de venganza. Vean todo lo que encierra la enfermedad, todo el propósito de la enfermedad.
¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa directamente el máximo desafío que el Hijo se ve forzado a aceptar. Y dice, simboliza, representa. No porque ahora Dios diga, cuando el Hijo entra en curación, Dios diga, para que se dé cuenta que el que gana soy yo. No, solamente simboliza eso en la mente del Hijo que vive la locura. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es el responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable es. Es como volverle a poner a Dios un atributo que no tiene. Por eso mucha gente, muchos estudiantes que no comprenden el propósito de la enfermedad, se culpan a sí mismos por ahora tener tal enfermedad o tal condición. Ah, es que si me caí y me rompí la pierna, eso quiere decir que es mi culpa. Ah, sí, yo soy el culpable. No, Dios no te está culpando por eso y nadie te está culpando por eso. Además de que no puedes ser responsable de eso. Pero eso es lo que representa la curación para la mente del Hijo de Dios, que tiene una loca convicción por la enfermedad. Pero si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Vean qué locura. Gaby, Sí, sí, entonces, por ejemplo, si se rompe la pierna a alguien, eh, o sea, la pierna va a seguir rota, claro. pero están hablando de la curación de la mente, que dice la curación se logra en el instante en el que sufre deja de atribuirle valor al dolor, o sea que yo puedo pasar la enfermedad sin atribuirle valor al dolor, en Ajá, paz, o sea, en paz. ajá, ajá. A eso se refiere. Sí, a eso se refiere, Leti. A eso Ujú, se refiere. A que tu mente va dando pasos hacia la cordura. ujú, Va en algún momento, en esos pasos que da hacia la cordura, en algún momento reconoce o puede reconocer que ante esa circunstancia, ante esa apariencia del mundo de romperte la pierna, tú puedes darle a eso otro propósito, no el que el ego le daría. ajá, ujú. O Y sea, no darle valor al dolor, pues. claro, el valor ya no tiene, el dolor ya no tiene valor, deja de tenerlo, y ahora tu paz tiene valor, Ujú. con el hueso roto o sin el hueso roto, como sea, Y tu paz eso es tiene valor. en cualquier circunstancia puede ser eso, ¿no? No más en cualquier circunstancia Claro, externa. claro, en cualquier circunstancia. Por eso habíamos leído antes que todos los problemas se tienen que ver como uno solo, Ajá. no separados. Yo puedo estar en paz con el hueso roto. Ah, pero con esta otra condición, no, con esa no puedo estar en paz. No, Ujú, es que en cualquier circunstancia puede alcanzarse otro propósito. ujú. Ujú. Sí, Leti, exactamente así es. Ok. Gracias, Gaby. A ti, Leti. Entonces veíamos que lo que representa, ¿no? Esta
curación en la mente que tiene una loca convicción que está firmemente arraigada en la enfermedad. Ahora se ha infligido a sí mismo lo que Dios le habría impuesto y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su creador. Por eso el que se cae y se rompe la pierna dice, claro, yo debí de haber visto por dónde caminaba, porque con esta piedrita que está aquí me falsé el tobillo y me lo rompí. De esa manera es como la mente dice, antes de que Dios me castigue, me castigo yo. Y no porque así suceda, sino nos están hablando de una mente que tiene una firme convicción, una loca convicción en la enfermedad, en el propósito de la enfermedad. Obviamente en su paso por cambiar de mentalidad, llega un punto en que ya no puede seguir viendo las cosas de esta manera. Pero en un principio se ven. Hay que entender el propósito de la enfermedad. ¿Qué le sigue? Pues un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Y volvemos a repetir, la curación de la mente es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad de la mente. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Con esto no gano nada. Con eso la mente se curaría. ¿Por qué? Porque reconoce, hablan aquí de reconocimiento, reconoce que eso no tiene valor. Y algo que no tiene valor no puede hacerte ganar algo. Por eso es que con esta frase dice aquí, solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Y dice se curaría, no dice se cura. Pero antes de poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. No fue el cuerpo el que decidió ir a meter el pie ahí en ese boquete, en ese hoyo, para caerse. Lo decidió la mente porque le atribuye valor al dolor. Por eso se pudo haber caído en ese hoyo, o se pudo haber pegado en la puerta, o se pudo haber dado un golpe en la pared, o sea, no importa la forma en que se manifieste, hay valor por el dolor y por el sufrimiento, y este se va a manifestar de la forma que sea. Pero quien decidió el dolor es la mente, no el cuerpo. Quien decidió el sufrimiento es la mente, no el cuerpo. Por eso cuando parece que duele el cuerpo, lo que duele es la mente, no el cuerpo. Esto nos cuesta, yo sé que nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Por eso hablan aquí de un grado de reconocimiento alcanzado. Gradualmente vas desidentificándote de tu creencia de ser cuerpo
y de que tu cuerpo o tú como cuerpo decides para pasar al reconocimiento de que tú no eres el cuerpo, sino la mente, y que tu mente decide. Y cuando reconozcas eso, vas a poder reconocer entonces o poder decidir otra cosa. ¿Esto es lo que yo realmente deseo? ¿O qué deseo verdaderamente? Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo quien la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, como decía hace un minuto. Sí, cuesta, cuesta reconocer esto, ya que la existencia del mundo, tal como lo percibes, depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. El otro día se hizo ahí un debate, todo un debate en uno de los grupos, porque alguien insistía en que, en que debemos de tomar en cuenta nuestros instintos y no, el Espíritu Santo no tiene instinto de algo. El espíritu que tú eres no tiene el instinto de sobrevivir. ¿Quién tiene el instinto de sobrevivir? Pues solamente el ego tiene el instinto de sobrevivir. Entonces, términos tales como instintos o reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. O lo que el curso le llama también confundir niveles. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. ¿Qué resuelve todo esto? Pues un cambio de percepción. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito, vean, para el cual se vale del cuerpo. Para conservar el propósito o para reforzar el propósito de la separación, me valgo del cuerpo. Que se caiga y que se rompa el hueso. Así puedo establecer o reforzar mi ser especial, mi personaje especial. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. Y ya aquí no está hablando de la mente, a cualquier clase de curación. Por eso si me caigo, me rompo la pierna y estoy aquí sin poder moverme como usualmente me muevo, pues ahora tú me vas a traer de comer aquí a la cama. Ahora tú me vas a traer un vaso con agua. Ahora tú me vas a pasar mi medicamento. Ahora tú me vas a ayudar a pararme. Entonces, en esa curación del cuerpo, también voy a establecer separación. Pues sí, porque yo estoy enfermo, yo estoy aquí en cama. Tú que sí puedes caminar, tú me puedes traer agua o el desayuno. Somos diferentes.
Entonces, esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. Si se decide en contra de la separación, perdón, de la unión, pues no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. La mente es médico y paciente. La mente es terapeuta y paciente. La mente es maestro y alumno. La mente es la que enseña y la que aprende. El resultado acabará siendo el que él decida o la mente decida. Agentes especiales parecen atenderle. Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su decisión. Los escoge con vistas a dar forma tangible a sus deseos. Por eso, de alguna manera, decimos que si te caíste y te rompiste la pierna es porque también tú lo decidiste, porque a través de ese agente especial o de esa forma especial, tu deseo se hace tangible, tu deseo de separación, de especialismo, se hace tangible. Y eso es Gaby, lo que hacen. Sí, Leti, o sea que todo empieza en que yo le doy valor al dolor. todo empieza ahí, Leti. Le doy Exactamente. valor al dolor y entonces yo lo hago tangible y es como si yo lo estuviera queriendo manifestar, pues Sí, decir, sí, 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 y sí, me valgo del cuerpo para que la, para creer que la gente es la que, o sea, el médico es mi mente y yo estoy pensando que los que me atienden son los que me van a sanar. son los que te van a sanar. O, o, o tú haces tangible que son los médicos, las personas los que te van a sanar, o haces tangible también que son las personas los que te causan dolor con lo Ujú, que hacen. ujú. Por eso cuando estábamos dando ese ejemplo de caerse y romperse una pierna. Sí, pero por ejemplo, Leti, cuando nosotras vemos estas cosas que no nos gustan y que nos hacen sufrir, de los perros en la calle, de los perros maltratados, ¿qué es lo que estamos eligiendo ahí? Estoy eligiendo el dolor en mi mente, el Ajá, sufrimiento en mi mente y por lo tanto la separación, y eso lo tengo que llevar a la forma a la forma. para poderlo ver. Y Ajá, ya que tiene tanto valor para mí, ahora tengo que verlo. ¿Cómo lo exacto. veo? Lo veo así, lo veo de esa forma. Por eso hay gente que puede encontrar perros en la calle muriéndose y no les causa pero absolutamente nada. ¿Por qué? Ujú, Porque esas mentes han elegido otras formas como causa de dolor ujú. o O, para a- que se o- manifieste su dolor. o tal vez no le dan tanta importancia al dolor. O tienen otras formas. Ujú, Por eso vemos en estas cosas de lo que se llama animalismo o lo que ahora le llaman animalismo, nos vamos a encontrar muchos comentarios en donde la gente dice, pero si solamente es un perro, ¿por qué mejor no se dedican a ayudar a los niños de la calle ujú, o a ujú. las personas sin casa? Esa Porque es la ellos le dan el forma, valor. Ajá, exacto. Ellos ujú. están dando valor también al dolor, pero lo ven manifestado en otra forma, no en la que tú lo Ujú. ves manifestado. En los niños y en la gente que no Ajá, tiene casa. Ajá, 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 ujú. claro. Sí, Mariana, te escuchamos, Mariana. Yo creo que no puede, no abre su micrófono. Um,
Bueno, no sé. ¿Qué les parece si terminamos? Ah, bueno, creo que ya. ¿Ahí me escuchás? Ya, Mariana, ya te escuchamos. Sí, Sí. sí. Ah, que comentaba que antes de esta tengo una clase de ilustración como ejemplo de lo que estabas diciendo recién y nos asignaron una historia, o sea, el ejercicio era de una historia concreta, buscar distintas imágenes de referencia y hacer una ilustración, ¿cierto? Y a Ujú, una chica le había tocado una historia de un padre que iba con su hijo, pobres que vivían en un auto y que iba con su hijo y que revolvían la basura y qué sé yo. ujú, Entonces yo escuché eso y bueno, buscaron las referencias, ¿no? O sea, todo era por la ilustración. Y después la chica dijo, no, mira, lo pensé mejor y me parece que en vez de dos personas, mis personajes quiero que sean dos gatos. Entonces ujú. va a ser el gato, el padre y el Sí, chiquito que no tienen para comer y que revisan la basura. mm, sí, sí, sí. Se corta tu audio, Mariana. Se corta tu audio, ya no te estamos escuchando. No, no hay problema, debo tener mal internet. No, no pasa nada. No, nada, no, no hay Pero problema. bueno, sí entendimos la idea principal que querías compartir. Exacto, es esto. ¿En dónde quiero ver el dolor? El dolor está en mi mente. La decisión por el sufrimiento está en mi mente. Ahora yo, como perceptor que tiene un cuerpo para percibir o que utiliza un cuerpo para percibir, ¿en dónde quiero yo percibir el dolor? ¿En esta forma o en esta o en esta o en esta? ¿En cuál quiero? Bueno, pues que se manifiesta el dolor, se manifiesta en esa forma que parece que tiene significado para mí o que yo le he dado significado para a mí. Ujú. Por eso esta chica quiere mejor trasladar esas imágenes del papá con el niño viviendo en un coche que revuelven la basura, mejor a los gatos, el gato papá con el gato hijo y también revuelven en la basura. Ahí se ve muy claramente esto. Ujú. ¿Por qué parece que me suceden unas cosas y otras no? Y otras le suceden a otras personas y a mí no. Pues porque yo me estoy enfocando en lo que tiene valor para mí, en donde puedo poner el dolor, en donde puedo poner el sufrimiento, en donde puedo poner la inocencia o la injusticia o la separación. ¿Qué me la muestra? Ah, me la muestra esta figura, esta forma. Esta no me la muestra. Entonces vamos a terminar este párrafo para poderlo dejar aquí porque me parece que ha sido mucha información hasta ahora en esta clase. Bueno, entonces nada más leemos esto. Los escoge con vistas a dar forma tangible a sus deseos, a su elección o a su decisión en la mente. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No tengo ninguna necesidad de dolor. No tengo ninguna necesidad de sufrimiento. No tengo ninguna necesidad de injusticia. Si solo tengo la necesidad de la verdad, entonces puedo levantarme sin ayuda externa. Entonces, no hay ninguna enfermedad que no se curase de inmediato. Cuando vemos que algo parece que no se cura, es porque no se ha tomado verdaderamente una decisión en la mente.
Cuando un problema parece no resolverse, es que no he tomado una decisión verdadera en la mente. Es que cuando yo ya no quiero ver noticias de lo de los perros y me salen y me salen y me salen, bueno, es que yo no he cambiado de decisión. Sigo queriendo ver lo mismo. Pero bueno, finalmente estamos hablando de un cambio de percepción, una curación de la mente, no de las formas. Las formas eventualmente irán desapareciendo conforme se tome la decisión correcta y se mantenga consistente, se mantenga firme, así como una vez se mantuvo firme la convicción loca por la enfermedad. Gaby, Ujú. dice que la responsabilidad no es del mundo, sino de aquel que contempla el mundo. Pues sí, sí, es de lo que estamos hablando precisamente, Leti. Ujú. Ujú. Vamos a dejarle aquí, chicos, son las chicas, perdón, son ya las 2 horas. Creo que sí ha habido bastante información y, Bastante, muy buena, muy y, buena. y bueno, vamos a dejarlo aquí. Recuerden, nuevamente voy a dejar de compartir. Recuerden nuevamente, pues seguir practicando el perdón para todo esto que estamos leyendo, las características de los maestros de Dios y esto que empezamos a ver acerca del propósito de la enfermedad, ¿sí? Y vamos a terminar la grabación para despedirnos.